¿Sabías que en Italia cubrirte el rostro con un velo puede costarte hasta 3.000 euros y convertirte en delincuente? No es ciencia ficción, es la nueva ley propuesta por Fratelli de Italia, que promete protegerte de una amenaza imaginaria al la Sharia en las calles. Pero atención, esta ley no busca defender la laicidad, busca criminalizar a quienes ya viven bajo la mirada hostil de un Estado que confunde fe con peligro. Hoy desentrañaremos cómo prohibir un velo que ya está prohibido desde hace 50 años. No es seguridad, es miedo disfrazado de política. Imagina caminar por una plaza en Roma, vestir una verca y que de pronto un oficial te detenga, no por amenazar a nadie, no por robar, sino por cubrir tu rostro. Te multan con 300 euros. Si insistes, llegas a 3.000. La justificación oficial es evitar que se aplique la Sharia. ¡Vaya argumento! Porque si hay algo que Italia no ha sufrido jamás, es de un gobierno islámico en sus calles. Pero claro, los fantasmas venden mejor que la realidad. Why Fratelli d'Italia lo sabe. Su ley, que prohíbe el niqab y la verca en escuelas, universidades, oficinas y espacios públicos, repite el viejo truco al confundir una prenda con una amenaza. ¿Acaso el velo integral es más peligroso que un casco de moto? ¡No! Pero mientras los cascos no son musulmanes, nadie los prohíbe. Aquí, el problema no es el velo, es quien lo lleva. Y atención a los detalles. Ya existe una ley desde 1975 que prohíbe cualquier prenda que impida el reconocimiento facial en espacios públicos. Entonces, ¿por qué esta nueva norma? Porque no se trata de seguridad, se trata de marcar a la comunidad musulmana como otra, como sospechosa, como si llevar un velo fuera un acto de guerra contra Italia y no una elección religiosa. El imán Massimo Abdallah Cosolino lo dijo claro en una normativa. Así ya existe. ¿Cuál es su utilidad real? La respuesta es obvia en alimentar el miedo para ganar votos. Y mientras tanto, las mujeres que eligen llevar el niqab se convierten en chivos expiatorios de un debate que ni siquiera les pregunta su opinión. Pero la ley no se queda en el velo. También busca regular los fondos de las mezquitas, prohibir los exámenes de virginidad y los matrimonios forzados. ¡Magnífico! ¿Por qué no centrarse en estos temas con leyes específicas, sin mezclarlos con un ataque a la fe? Porque el objetivo real es, claro, asociar toda práctica islámica con peligro, como si la Sharia fuera un ejército invasor y no una interpretación religiosa que, al igual que el derecho canónico en la Iglesia Católica, solo rige para quienes la eligen. La ironía es brutal al Italia, que jamás cuestionó el velo de las monjas en las calles. Ahora persigue a mujeres musulmanas por el mismo gesto. ¿Dónde está la laicidad? ¿Aquí o solo existe cuando el velo es musulmán? El colmo en la ley amplía el delito de propaganda discriminatoria a quienes defiendan la superioridad religiosa. Significa que un imán que hable de la importancia del Islam en su comunidad ¿podría ser acusado? ¿O que un sacerdote católico que afirme que Cristo es el camino también viola la ley? Sí, esto hizo sí. No estamos frente a una defensa de la laicidad, sino a una casa de brujas moderna, donde cualquier expresión religiosa se convierte en sospechosa. La laicidad no se construye prohibiendo velos, se construye garantizando que nadie sea discriminado por llevarlos o por no llevarlos. Y no olvidemos, el contexto nace meses. La Lega presentó una propuesta casi idéntica. Ahora Fratelli d'Italia la adapta, como si fuera una idea original. Casualidad. No, es la misma estrategia al crear leyes simbólicas que normalicen la sospecha hacia las minorías. Mientras tanto, el Estado ignora problemas reales: la precariedad laboral, la corrupción, el racismo estructural
¿Por qué? Porque prohibir un velo es más fácil que resolver problemas complejos. Y mientras la clase política juega con el miedo, miles de personas ven cómo su identidad se convierte en un delito. ¿Y qué pasa con las mujeres que eligen usar el niqab? La ley las silencia. No pregunta si son libres de decidir, si sufren presión o si simplemente siguen su fe. Para, Fratelli d'Italia, no importa. Ellas son parte de una contrasociedad que según la ley no aplica las normas del Estado. ¿Pero acaso las personas judías que respetan el kashrut o los católicos que obedecen los mandamientos del Vaticano también forman una contrasociedad? La lógica es clara. Solo se castiga a quien no encaja en la idea que Italia tiene de sí misma. El resto es separatismo. Y mientras políticos hablan de seguridad, nadie explica por qué un velo que cubre el rostro es una amenaza mayor que un grupo de hombres con banderas neonazis en una plaza. ¿Dónde está la coherencia? En ningún lado. Porque esta ley no es sobre seguridad, es sobre quién decide qué cuerpos son aceptables en la sociedad italiana. Es sobre quién tiene derecho a existir sin ser señalado como sospechoso. Imagina ser una mujer musulmana en Milán, decidir llevar el niqab por fe y ver cómo el Estado te etiqueta como enemiga. ¿Dónde queda tu libertad de elección? ¿Dónde queda el respeto por tu autonomía? La ley no ofrece ninguna protección a quienes sufren presión para usar el velo. En cambio, castiga a todas las mujeres por igual, como si todas fueran víctimas sin voz. Es una hipocresía monumental al decir que se defiende a las mujeres, mientras se les quita el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Y mientras tanto, los verdaderos responsables de la opresión, los que imponen el velo por coerción, siguen impunes. Porque esta ley no es contra la opresión, es contra la fe. No es por las mujeres, es contra los musulmanes. Pero el problema es aún más profundo. Al presentar el velo como un símbolo de separatismo, la ley refuerza una narrativa que divide a la sociedad en dos: los que pertenecen y los que no, los que respetan las normas y los que las desafían. Pero ¿quién define esas normas? ¿Quién decide qué es italiano y qué no? Si la laicidad es el valor central, entonces debe proteger a todos por igual, sin importar su vestimenta. No debe imponer un código de conducta bajo la amenaza de una multa. La verdadera laicidad no teme al velo, teme a quienes usan la ley para crear enemigos donde no los hay. Y mientras Italia debate sobre telas, olvida que el mayo es riesgo para su sociedad. No son los velos, sino el miedo que la gobernabilidad convierte en política. ¿Crees que prohibir el velo integral es necesario para la seguridad? Demuéstralo. Comenta ahora mismo. ¿Esta ley defiende la laicidad o criminaliza a una minoría? Etiqueta al Parlamento italiano. ¿Por qué una norma redundante se vende como urgente? Comparte este video con quien crea que proteger a Italia significa perseguir a sus ciudadanos. Porque si no gritamos hoy, mañana no serán solo velos los prohibidos, sino cualquier identidad que no encaje en el Italia para los italianos. La laicidad no se impone con multas, se construye con respeto. Y tú defenderás el derecho a elegir o permitirás que el miedo decida por ti. Hasta la próxima, ciudadano de un estado que ya no reconoce tu humanidad.